La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Si podéis comunicárnoslo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Veo nombres conocidos. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Pues nada, comunicaros que somos bastantes. De hecho, hay más todavía registrados. Pero esperamos que podáis disfrutar de lo que hemos preparado hoy. Doy también la bienvenida a Oscar Status, que está aquí a mi lado. Muy buenas a todos. Y nada, yo soy Rubén López, de Bolsa CFD, ya me conocéis. Y bueno, juntos vamos a intentar dar en esta tarde, pues nada, otro ratito de enseñanza, gracias a XM, que nos ha invitado pues a hacer este tipo de formato compartido. Y bueno, vamos a intentar a lo largo de este ratito, como decía, daros algunos apéndices importantes de información sobre los mercados y concretamente del tema que hoy nos atañe, ¿vale? Para recordaros también a aquellos que, bueno, tienen cuenta obviamente con XM y que lo conocen, pues seguro que conocen también su web. Aquellos que no, pues donde tenéis la pestaña de investigación y educación, podéis ver los webinarios, también, bueno, seminarios que tienen, pero los webinarios para poder ver concretamente, bueno, los temas que vamos a ir tocando, ¿vale? En el día de hoy vamos a hablar del oro, vamos a intentar desenmascarar un poquito a este Bill Metal y sobre todo y muy importante vamos a dar algunos apuntes también al final de, bueno, algunas pistas de operativa y demás que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces, nada, daros la bienvenida a todos, como digo, y bueno, agradecer también a XM por este ratito que nos deja compartir con vosotros, ¿vale? Recordad que la sesión Y se... que sepáis, perdona que te corte Rubén, Adelante. y que sepáis, muy importante, que estamos aquí cada 15 días, ¿vale? Así que Correcto. cada 15 días os podéis apuntar, porque al final, como dice Rubén, formación 100% gratuita, Ujú. y que muchos de vosotros estéis repitiendo, pues ya es señal para los demás de que la información que se está dando aquí es muy, muy valiosa. Correcto. Pues muchas gracias por ese inciso. Pues nada, deciros que aquí el 16 de diciembre tenemos nuestra próxima cita, como decía Oscar, en 2 semanitas, cada lunes, aproximadamente son las 8:15. Y bueno, estáis invitados, ¿vale? Podéis hacer ya el registro para el próximo webinario. Pues nada, ya sin más vamos a entrar en el tema que nos atañe hoy. Bueno, el oro realmente es uno de los subyacentes que para nosotros dan más juego y que, bueno, despierta también muchas expectativas, tanto en los traders noveles como en aquellos experimentados. Y en principio vamos a intentar, como decía, desenmascararlo para explicar los pros y los contras en general. Y bueno, hemos preparado un índice muy sencillito para que podamos ir guiándonos sobre lo que vamos a ir explicando y bueno, dentro de una explicación general sencilla, vamos a pasar a bueno, ciertos apuntes sobre análisis y cierto contexto que tenemos que tener claro. Hablaremos, en este caso Oscar, sobre todo de las correlaciones y activos que podemos tener como referencia dentro de lo que el oro nos deja, tanto como pistas, también como aliados y sobre todo, y muy importante, como referencias para que podamos después actuar en consecuencia. Y bueno, Eso es. sobre el propio oro en sí, señales y confirmaciones que pueden ser incluidos en una operativa de forma muy sencilla y que nos van a ayudar, pues eso, a no meter la pata o por lo menos meterla lo menos posible, ¿vale? Y Oscar, ¿algún comentario antes de empezar? Que pregunten todo lo que quieran, porque durante todo el webinar estaremos atentos. Yo en este caso pues no veo las preguntas, Ujú. pero Rubén sí, y Rubén me las chivará. Así que toda pregunta que se os ocurra la podéis ir poniendo desde ya en los comentarios y las iremos resolviendo según vaya avanzando el webinario. Correcto. Muy bien. Pues nada, ya dicho esto, tenéis la libertad de escribir cualquier preguntita y la vamos a ir pasando, ¿vale? No obstante, en los últimos minutos dejaremos un tiempo también ahí un poquito para reflexionar todos juntos y también podéis hacérnosla.
Bueno, con respecto al oro, hay mucho que sabéis y mucho de lo que se ha comentado. Simplemente destacar que no es solo un metal o uno de los metales preciosos por excelencia, sino que es el gran metal, ¿vale? Por así decirlo. Debido a sus propiedades y, bueno, ciertas cualidades, lo destacan por encima del resto de una forma bastante interesante. De hecho, como materia prima, es que no es solamente una materia prima, entonces no me gustaría llamarlo materia prima, pero como materia prima podría estar en el top, junto con un par de ellas como el petróleo y otra tanta, pero en principio lo más importante para nosotros es que sobre este metal nosotros vamos a tener una reserva de valor. Y ya hablará después un poquito también Oscar sobre esto, pero esa referencia o ese refugio o esa reserva de valor está destacado no solamente en las épocas, sino también en el mercado pues a diario. Y tenemos que ser capaces de saber cuando no está teniendo volumen el oro en el mercado es porque se está filtrando a través de otros activos y cuando en el oro hay mucho movimiento, mucha fuerza, mucha volatilidad es porque está pasando algo con el resto de subyacentes. Entonces un poquito sería una de las pistas sobre las cuales podemos apoyarnos y quizá como punto de partida, ¿vale? Destacar esto, que para los gobiernos y países de todo el mundo es una moneda de intercambio universal. De hecho, les ayuda, independientemente de que estén en crisis o no, de que ellos puedan tener pues una alternativa más para poder negociar, ¿vale? De hecho, es interesante porque al final le va a ofrecer una fuente de ingresos extra, ya que algunos van teniendo ciertas reservas que pueden ir sacando en un momento oportuno, ya no solamente de crisis o en un momento, digamos, en el que lo necesiten de forma con urgencia, por así decirlo, sino que además van a tener la ayuda de que si el oro está en un momento pues de bonanza, van a poder tener la habilidad de poder deshacerse de ciertos volúmenes de oro para poder capitalizar de alguna forma sus reservas, en este caso de capital pues líquido, ¿vale? Entonces es interesante porque le va a servir como una póliza, ¿vale? Como un seguro. En este caso es interesante el poder destacar esto, ¿vale? Luego, con referencia a, por ejemplo, cómo el oro se ha revalorizado en los últimos 5, 10 y 20 años, fijaos que está por encima incluso de referencias tan importantes como puede ser la energía, que ha sido en los últimos años bastante interesante, como de los restos de metales preciosos, siempre ha estado por encima, como mira, este verde es de los metales preciosos y este es el oro. Siempre ha estado por encima en esas referencias de 5, 10 y 20 años, pero es que lo más importante es que, sobre todo, sobre el resto de metales industriales. Es decir, por ejemplo, el aluminio, el cobre, el hierro, todos estos se utilizan muchísimo a nivel industrial en prácticamente cualquier tipo de proceso, no solamente en la maquinaria, en las herramientas, sino en cada una de las piezas de muchísimos de los componentes, prácticamente el 80% de los componentes de piezas de todo el mundo. Pues el oro ha estado todavía más revalorizado, a pesar de que por así decirlo, en volúmenes se utiliza menos, pero ha estado más revalorizado que el resto de esos metales. Esto nos deja bien destacado y bien remarcado cuán importante es el oro frente a cualquier otro de sus competidores, ¿vale? Sí, también es ciertamente un poquito más escaso, como decimos por aquí aquellos que están más avanzados en clase, los comentarios que me estáis escribiendo, pero ya no es tanto por esto. Es porque vais a ver que no solamente sirve de moneda de intercambio, sino de una moneda especulativa. Entonces tiene un doble filón, y nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces, simplemente pues quería mostrar este gráfico que es interesante con referencia a esa revalorización que ha tenido el oro. Y bueno, que estemos atentos puesto que de forma lineal, por así decirlo, ha tenido pues aproximadamente los últimos 20 años una revalorización del 10% y pues bueno, tiene una media bastante buena con respecto pues a casi cualquier cosa, ¿vale? Luego, interesante, y he querido destacar 3 puntos para que podamos meternos dentro de lo que sería un buen análisis, dentro sobre todo del oro o cualquier otro subyacente parecido con estas características, y recordemos algunas cosas. Las características primordiales de operar con el oro es que, por lo general,
es un subyacente, un valor que va a tener una tendencia sostenida, que va a tener una tendencia con evolución directa, es decir, va a repercutir sobre el resto de mercados. Va a ser también un valor que va a tener fuerza, volatilidad, que va a tener movimientos de, digamos, debido a las noticias fundamentales, esos movimientos macro van a ser también fuertes y contundentes, y a la misma vez va a ser un valor refugio. Entonces, cumple muchas características que para nosotros son interesantes, ¿vale? Pues cuando alguno de los subyacentes cumple estas características, podemos destacar 3 puntos interesantes para poder contextualizar un poquito el análisis que vamos a hacer. El punto 1 importante es conocer qué ha pasado anteriormente y, bueno, intentemos entender en qué consiste este subyacente, en cómo se mueve, el por qué se mueve, si ha sido alcista, el por qué ha sido en periodos alcistas, o cuando ha sido bajista, el por qué ha sido bajista, etcétera, etcétera. También importante determinar el momento en el que está pasando, qué está sucediendo y las noticias más relevantes que pueden afectarlo. Pues no sé, Trump ha hablado, le sube los aranceles como habéis visto hace poco y entonces, bueno, ya sabéis que los asiáticos van a estar moviéndose un poquito más. Luego puede haber unas elecciones, puede haber, no sé, no sé, un contexto geopolítico difícil como una guerra, puede ser que estemos en una situación de crisis como anteriormente padecimos en las crisis de la subprime, etcétera, etcétera. Es decir, hay un momento en el que independientemente de su pasado o de qué pueda suceder, estamos siendo evaluados constantemente y en este contexto nosotros tenemos que hacer lo mismo con el oro. Tenemos que someterlo a juicio, tenemos que analizar qué está sucediendo en el contexto de el ahora, ¿vale? Y luego, por tercero y último, es plantear una posible proyección. Si nos apoyamos de un punto en el pasado y de un punto en el presente de lo que está haciendo ahora mismo, podemos lanzar una proyección, pues, bueno, a un futuro más o menos inmediato, dependiendo de si estamos moviendo en el macro o en el micro, que nos puede ayudar a identificar qué está haciendo. Qué está haciendo es, si sigue adelante con el planteamiento que yo he propuesto, yo seguiré actuando en consecuencia. Y obviamente, al estar preparado en este plantel que yo he, bueno, más o menos previsto, puedo estar viendo las probabilidades que pueden alinearse de mi lado y operar cuando estén a mi favor. Cuando no estén, pues no operar, estar fuera de mercado en general. Luego también ver qué tipo de ratios en función de cuál es mi objetivo, mi meta dentro de ese análisis, pues ver esos ratios y sobre todo las expectativas de pago. Recordad que una expectativa de pago no es solamente cuando ha llegado a mi TP porque sí. Hay veces que podemos subdividir estos TPs y a la misma vez ser capaces de poder ir quitándole a bocados pequeñitos parte de ese capital que hay ahí dentro y por lo tanto pues ir materializando esas ganancias, ¿vale? Entonces, bueno, en función de si somos más técnicos o más fundamentales, vamos a tener en cuenta ese tipo de aspectos importantes que pueden al final afectar al oro, como decía, pues situaciones conflictivas, guerras y demás, y sobre todo tener en cuenta estos 3 puntos, ¿vale? Una cosita, antes de pasar a lo siguiente, me gustaría compartir con vosotros esta evolución histórica del precio del oro, ¿vale? Más o menos desde el año 75 y simplemente por hacer una referencia muy rápida y básica, ya nos meteremos a después un poquito más de lleno. Fijaos qué sucedió después de una leve crisis que hubo a partir del 78 en adelante. Bueno, pues aquí hubo una subida y también fijaos que una vez que empezó la crisis aproximadamente sobre el 2007, diciembre de 2007, de enero de 2008, pues también hubo pues una ampliación bastante importante, una apreciación importante en el precio del oro, ¿vale? Esto nos deja claro que cuando hay épocas de crisis, uno de los valores importantes a tener en cuenta pues es el oro, como veis, ¿vale? Luego, antes de meterme en esta parte también, pues destacar ya un poquito con un gráfico más cercano ¿qué sucede? Hay momentos de, bueno, de bonanza, entre comillas, en el oro y hay momentos correctivos. Tenemos que ser capaces de ver que esos momentos correctivos no son más que un avance de lo que podríamos nosotros llamar un posicionamiento, ¿vale? Y ese posicionamiento no va a llegar hasta que nosotros no hayamos visto que durante ciertos tramos el precio ha tenido, del oro en este caso, ha tenido un tramo correctivo importante.
¿vale? Aquí os destaco estos primeros años, desde prácticamente 2000, 2002 en adelante, que hubo bastante subida creciente de forma continuada, llegando pues a su máximo aproximadamente a finales del 2011 y demás, donde el precio empezó a corregir. Sobre 2012-2013 fue bastante lateral, 2014 hubo una corrección bastante importante acompañada en una lateralidad en 2015, y ahora mismo pues tenemos un rango bastante amplio que ya empieza a acomodarse, al menos en posiciones, ya lo veremos en el gráfico, para tener una intención de continuidad, ¿vale? No obstante, esto es un gráfico a nivel técnico, hay muchas cosas que subrayar ahí dentro, pero bueno, simplemente lo quería dejar como apunte, ¿vale? Y bueno, por mostraros una última cosa, simplemente ver que la evolución del precio del oro frente a exportaciones, fijaos, el oro exportado sube casi prácticamente al mismo ritmo que el precio del oro. Es decir, conforme van pulsando, y fijaos aquí en la época de crisis, cómo iban, bueno, refugiándose en el oro, iba aumentando el precio del oro e iban exportando, es decir, iban dando movimiento a ese metal, pues por el largo y ancho de todo el mundo, distribuyendo también ese tipo de metal, esas reservas que en este caso ofrece, ¿vale? Es interesante el ver cómo va evolucionando y va muy cercano a esa distribución, porque no solamente se crea valor, sino que se distribuye el valor. Y por eso después, pues se pinchan ese tipo de burbujas y hay un margen correctivo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta para que, pues bueno, no sé si en futuras crisis o no, pero que es un dato a tener en cuenta, ¿vale? Antes de pasar el tiempo a Oscar, que voy a hacerlo ya, simplemente recordaros que estamos intentando averiguar cuáles son, bueno, los temas más importantes que pueden destacar en vuestras solicitudes para poder tener un siguiente webinario. A pesar de que tenemos ya preparado el siguiente, que va a ser el rally de Navidad, pues todavía queremos para enero y febrero tener algunos temas interesantes, ¿vale? Estos son algunas sugerencias: soportes y resistencias, el SP500, que ya lo han solicitado ahí un par de personas, stops y gestión, que también están solicitados, y me atrevería a decir que incluso podríamos hacer algunos de indicadores técnicos y demás, destacar un poquito cómo utilizarlos, bueno, las franjas temporales que lo acompañan y demás, ¿vale? Entonces son algunas de las sugerencias. Si vosotros queréis, nos los comunicáis por las redes sociales, por email, etcétera, etcétera, ¿eh? Nos lo hacéis llegar y lo tenemos en cuenta para preparar los siguientes webinarios, ¿vale? Así que nada, doy paso a mi compi para que pueda mostraros aquello que él ha preparado, ¿vale? Adelante, Oscar. Vale, añado a lo que comentabas que al final la idea un poquito de todas estas clases gratuitas a los que nos invita XM y que nos permite tener pues un poco la plataforma de contactar con vosotros. El objetivo de todo esto es que sea vamos a decir, un café, entre comillas, que nos echamos cada 15 días, que estamos juntos y por lo tanto, por eso os preguntamos qué queréis o qué temas queréis que tratemos para que realmente os sirvan y realmente pues se cubran vuestras necesidades en estas quedadas que hacemos cada 15 días y todos volvamos a estar aquí y volvamos a pasar pues un tiempo juntos, ¿no? Entonces, yo os voy a hablar concretamente sobre correlaciones y activos que nos van a dar pistas a la hora de operar el oro, de saber qué es lo que puede ocurrir el oro. Y alguien se puede estar preguntando, ¿qué es una correlación, no? La correlación, he puesto aquí una definición un poco sacada de internet, un poco más técnica, ¿no? Pero una correlación entre activos financieros es la relación existente entre la cotización o valor de dos instrumentos financieros diferentes calculada en un periodo de tiempo determinado. Al final, lo que nos viene a decir esto es que si dos activos se mueven de forma muy similar, diremos que tienen una correlación, ¿no? Y si se mueven de forma totalmente contraria, diremos que tienen una correlación negativa. Entonces, he juntado un poquito qué activos tienen correlación respecto al oro, ya sea negativa o no, y os he hecho un pequeño resumen al que quizás os interese sacar una foto a la pantalla del ordenador o lo que sea, que es este de aquí, en el que vais a poder ver un poquito y vamos a analizar cada una de las correlaciones y, como os digo, lo interesante aquí yo creo que es que le saquéis una foto y que toméis notas de lo que vamos a hablar de cada una de ellas. Y después os mostraré unos pequeños ejemplos. El primero, o la primera correlación, es una correlación negativa de oro-dólar, ¿vale?
Esta es la correlación, vamos a decir, un poco por excelencia, la más conocida, y al final lo que hay detrás de esa correlación es un poquito lo que tenéis escrito aquí, ¿no? Que durante los tiempos de desorden económico los inversores tienden a deshacerse del dólar en favor del oro, ya que éste mantiene su valor intrínseco. Al final hay que tener en cuenta que generalmente en periodos de crisis, en periodos de desaceleración, ¿no? Como nos decían por aquí en España, lo que suele perder oro suele ser ciertas monedas y acciones y cosas de este tipo, ¿no? Las cosas que quizás en otras situaciones, sobre todo las acciones, estarían revalorizándose. Entonces, en esas situaciones la gente busca cubrirse las espaldas, vamos a decir, y no perder valor de lo que tenían. Y el oro, en este caso, como bien ha citado Rubén antes, hace ese papel, ¿vale? Hace ese papel de mantener el valor, incluso como hemos visto en las gráficas de Rubén de antes, subir su valor. Entonces, este es el primero y el más importante y el más conocido, o la más conocida correlación, y en este caso es una correlación negativa, como os indicaba antes. Otra correlación, en este caso correlación directa o positiva, o como lo queráis decir, pero al final lo que significa es que los dos activos se mueven igual. De hecho, estos dos simbolitos lo indican a la perfección, ¿no? Es el oro respecto al dólar australiano contra dólar, ¿vale? Este par de divisas. Al final hemos dicho que el oro tiene una correlación negativa respecto al dólar. Y aquí, en este caso, tenemos al oro y al dólar australiano que se mueven de forma similar, y además el dólar australiano está contra el dólar estadounidense. Entonces, esta relación, vamos a decir, que se mantiene en ese sentido. ¿Por qué el dólar australiano tiene una correlación directa con el oro? Pues simplemente porque Australia es uno de los productores de oro más grandes del mundo. ¿Recordáis la gráfica que os ha puesto Rubén hace un rato de las exportaciones de oro? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Al final, si una productora de oro o un país que produce oro o el mercado general en ese momento está pidiendo oro, pues ese país que produce oro se va a ver beneficiado en ese sentido, ¿no? Y va a poder vender más de su producto, exportar más, etcétera, etcétera. Entonces, segunda correlación, como decíamos, correlación directa, muy interesante también, porque de hecho muchas personas no solo invierten en oro, sino en empresas que producen oro o en empresas que tienen que ver con el oro, como empresas que quizás hacen maquinaria para sacar oro, o directamente que sacan oro, o que exportan oro, o cosas similares que también están ligadas con el propio oro, y que en los momentos en los que el oro va bien, esas empresas van bien, y en este caso pues es una situación similar, ¿no?, con el dólar australiano. Otra correlación que es similar a la del dólar australiano es la del dólar neozelandés. Veis que es la misma situación, dólar neozelandés contra dólar. ¿Por qué? Porque la economía de Nueva Zelanda y Australia se comporta de manera muy similar, y por lo tanto sus monedas frente a otros países o commodities, como sería el oro, también lo hacen. Si os fijáis, de hecho, si hay alguno por aquí que opere Forex, mercado de divisas, de forma regular, si os fijáis, si ponéis un gráfico del dólar australiano contra el dólar americano, por ejemplo, o del dólar australiano o del dólar neozelandés, perdonad, con el dólar americano, veréis que los gráficos de por sí ya se mueven de forma similar. Aunque cambiemos esta segunda divisa de aquí, si es la misma esta segunda divisa, se suelen ver de forma similar, se suelen mover de forma similar, y al final es por eso. Si os dais cuenta también a nivel un poco geográfico, veréis que Australia está situado con el niño con una gorra, que se parece a un niño con una gorra, ¿no? Como solían decir cuando aprendíamos los países, y al lado, muy cerquita, está Nueva Zelanda. Por lo tanto, a nivel geográfico, como decía, está en zona similar, y podemos intuir que a nivel de producción y demás, las tierras, etcétera, pues que de esto ya no tengo ni idea, pero intuyo que pueden ser bastante parecidas si están en una zona bastante cercana, ¿no? Otra correlación negativa en este caso, el oro el oro con el dólar americano contra el franco suizo.
¿Por qué en este caso? Fijaros que el dólar lo hemos cambiado de lado en este caso y el franco suizo, en este caso, ¿no? Tiene correlación negativa con respecto al oro, ya que el franco suizo se mueve con el oro, ya que sus reservas respalda en un 25% aproximadamente del dinero en Suiza. Es decir, que si tenemos una moneda que está respaldada aproximadamente el 25% con el oro, pues podemos intuir que en esta situación, cuando el oro baje, el dólar, el franco suizo se va a ver perjudicado contra el dólar y viceversa. Entonces, en ese sentido, por eso tiene una correlación negativa. Nos vamos con otra correlación negativa más. Oro contra oro y dólar contra dólar canadiense. Y en este caso, Canadá es uno de los países de mayor producción de oro del mundo y se da correlación negativa de este par respecto al oro. Tenemos una situación muy similar a lo que decíamos de Australia, ¿verdad? Pero en esta situación, si os fijáis, el activo, en lugar de ser dólar australiano contra dólar americano, en este caso nos lo encontramos cuando vamos al mercado Forex como dólar americano contra dólar canadiense. Si estuviera al revés, pues tendríamos una correlación directa como aquí, pero al no ser el caso, pues tenemos una correlación inversa en este caso, pero la lógica que hay detrás es muy similar en ese sentido. Y luego os he puesto otra más, o he añadido otra más, en la que quizás no es tan conocida y no es tan utilizada, pero que está bien indicar, no es tan fuerte, ya os lo digo desde ya, como las otras, pero también es algo que se puede llegar a tener en cuenta, que es que tanto el oro como el euro son considerados contrapuestos al dólar, por lo tanto significa que si, más que si el oro sube, si el dólar se baja de valor, generalmente el oro nos lo encontramos en precio en dólares, por lo tanto lo veremos crecer y de igual manera ocurrirá con el euro, ¿vale? Entonces vamos a ver pequeños ejemplos. Yo creo que esto lo deja bastante claro. Como os decía aquí, oro frente al dólar australiano contra el dólar americano. Veis que al final tenemos un comportamiento muy similar. Veis que cuando el precio se revaloriza también, hay bajón también, hay subida también. Entonces, muchas veces esto nos puede dar muchas pistas de por dónde se puede mover el tema. Oscar, y no tanto pistas... perdón que te ¿Sí? interrumpa. Hay dos preguntitas Sí. por aquí que a lo mejor puedes ir incluyendo. La explicación Vale. acerca de la correlación que tienen con el oro también el yen, que también hablan de valor refugio y sobre todo el dólar yen, ¿vale? Es algún comentario que me Vale, están haciendo por aquí pues y varias personas. Pues esa pregunta que me habéis hecho, os habéis adelantado un poquito porque lo tenía como sorpresa al final, así que no voy a poder hacer la sorpresa, pero está ahí y lo comentaremos, ¿vale? Para que sepáis. Entonces, como os decía, no tanto, no nos va a valer tanto para saber cómo entrar, o al menos así lo utilizo yo, ¿no? A mí, yo estas correlaciones que miro, no las miro tanto como para saber si entrar. Me sirven más para saber cuándo no entrar. Es decir, si yo estoy viendo un escenario, por ejemplo, bajista en el oro y estoy viendo un escenario alcista en el dólar australiano contra el dólar americano, esos dos escenarios que estoy viendo se están contradiciendo porque yo sé que tienen una correlación estos dos activos. Entonces, cuando a nivel gráfico uno me está diciendo una cosa y el otro que se debería mover igual me está diciendo la contraria, para mí es un momento en el que o estoy malinterpretando yo o en el gráfico está ocurriendo algo raro o se van a mover como no se tienen que mover, o sea, no como no se tienen que mover, sino como no se mueven habitualmente, mejor dicho, y por lo tanto para mí es una situación clara en la que mantenerme al margen y esperar una situación en este caso más clara, porque el oro es uno de esos activos que suele ser un poquito juguetón y con el que es mejor tener un poquito más cuidado de lo normal. Aquí vemos una situación muy similar, ya veis que neozelandés y dólar australiano pues se mueven de forma muy similar, ¿vale? Lo tenéis aquí debajo, neozelandés y australiano.
No sé por qué este se ve más pixelado, pero este se ve más nítido. Pero veis que se mueven de forma muy similar, por lo tanto, pues más de lo mismo. Ejemplo en este caso en dólar contra franco suizo. Y en este caso veis que hacen justo lo contrario, ¿verdad? Cuando el oro baja, o sea, cuando la divisa baja, vemos que el oro sube y viceversa. En esta zona en la que sube vemos aquí que baja y lo mismo aquí en esta zona que baja vemos que sube. En este caso, fijaros aquí, vemos que está haciendo lo contrario en esta situación, ¿veis? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que yo, en este caso, si aquí me está en una situación en la que imaginaros que van a hacer lo mismo o que veo que van a hacer lo mismo y en realidad tiene una correlación negativa, pues como os decía antes, yo voy a tener las manos quietas porque sé que al final, si se mueven igual, algo raro está pasando y probablemente haya un cambio direccional en alguno de ellos o algo similar. Entonces, en ese sentido, me mantengo al margen. Aquí tenéis el caso del dólar contra el dólar canadiense. Pues fijaros qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Vemos que en todos los momentos se mueven de forma contraria, de forma inversa, pero aquí, sin embargo, si aquí me están diciendo los dos activos que van a ir en la misma dirección, o estoy viendo escenarios en el que se me dan oportunidades en la misma dirección, pues por lo menos en el oro, vuelvo a repetir, tendría las manos quietas porque sé que generalmente se mueven de otra forma, ¿no? Oro frente al euro contra el dólar, veis que pues más o menos lo que hemos comentado antes, de forma muy similar, los movimientos. Y la sorpresa, que era lo que comentabais un poquito, ¿no? Del dólar frente al yen, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con el yen japonés? El yen japonés es un valor refugio, no sé si llamarlo valor refugio realmente. Ya sabéis que no soy muy amigo de los nombres tampoco, Una pero al final alternativa. lo que hay que entender, sí, eso es. Quizás mejor, es una palabra mejor utilizada, ¿no? Pero hay que entender que el yen lo suelen utilizar mucho cuando los inversores deshacen sus posiciones en acciones, en índices, etcétera, etcétera, y quieren guardar parte del capital en cash, vamos a decir, en una divisa, suelen utilizar el yen japonés, porque el yen japonés al final, comparativamente con el dólar, tiene una correlación negativa y además tienen ciertas ventajas el mantenerlo en esas situaciones, en situaciones en las que pues están deshaciendo posiciones y demás, tiene tasas negativas de interés y ciertas ventajas y por eso la gente compra yenes cuando está deshaciéndose de posiciones en acciones o de dinero que tengan en dólares o lo que sea en momentos de crisis y generalmente suelen andar que si el oro por un lado, el yen por el otro, compro algún bono de algún país o empresa que tenga mucha seguridad que me lo vaya a pagar, reparto un poquito en estos malos momentos de crisis, en ese tipo de activos que mantienen mejor su valor. Oye, y si crecen, pues mejor que mejor. Pero más o menos esto era todo lo que os quería comentar. La idea que quiero que quede clara, aparte de todas estas pistas que os he dado, es que para mí no es ninguna de estas correlaciones es una señal de entrada a mercado, sino más bien de lo contrario. Para mí es una señal de alarma, entre comillas, que dos activos que se tienen que el oro en este caso, que se tiene que comportar de forma similar a cierto activo, se comporte de forma contraria y lo mismo al revés. Si el oro se tiene que comportar de forma contraria a otro activo, que se comporten de forma similar o me dé una oportunidad en la misma dirección, porque como os decía, el oro es un activo un poco cochino de operar, vamos a decirlo así, y por lo tanto hay que tener un pequeño cuidado extra porque si no nos puede jugar malas pasadas, sobre todo si estamos en gráficos de 1 hora, 4 horas hacia abajo, puede ser un poco juguetón en ocasiones. Así que lo que voy a hacer es pasarle el testigo Tienes a Rubén. una pregunta antes de pasarme. Sí, Dice, ¿cuál es la diferencia entre el oro en Oanda y en Forex? el oro en Oanda y en Forex. Oanda, si no me equivoco, es un broker.
y lo que te vas a encontrar al final, tanto en Oanda como en el resto de brokers, es que en la zona de metales vais a tener algo similar a esto que veis aquí, ¿no? En algunos sitios viene como oro y en otros sitios viene como SHA USD, pero al final es lo mismo, ¿vale? Es el oro contra el dólar, es decir, que es el precio del oro en dólares, Correcto. ¿vale? Entonces, pues tantos dólares, una onza de oro, pues será el precio que os aparezca aquí, pero en todos los brokers suele ser similar en ese sentido. Sí, efectivamente. De hecho, también lo vais a ver en euros o incluso en libras. Son las tres divisas más utilizadas. Raramente lo vais a ver en yenes, pero también existe la posibilidad, ¿vale? Lo normal es que lo veáis en los dos primeros que hemos comentado, sobre todo el dólar y el euro, ¿vale? Si me pasas el Sí, testigo, ya sin continúo. ¿O tienes problema. algo más que comentar? No, te lo paso directamente. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues a ver, ahí está. Creo que ya veis la pantalla, sí. Muy bien, pues tras lo que ya ha contado Oscar, me toca ya la última parte por comentar acerca de, bueno, ese tipo de señales y confirmaciones que vamos a utilizar para la operativa. A ver, aquí hay una pregunta. La cotización frente al euro ha llegado a máximos históricos, pero frente al dólar parece que tiene más recorrido. Combinamos los análisis. Vale, nada de combinar los análisis. Tenéis que entender una cosa. Los análisis a nivel técnico, y vamos a meternos ahora en el gráfico para que lo veáis, están identificados dependiendo de la moneda, la divisa de la que estamos operando. Entonces, si una divisa cotiza con respecto a otra divisa que hemos comparado un poquito más abajo, no va a llegar a los mismos niveles. Lo que tenéis que ver es la evolución del oro con respecto a la divisa por onza. También lo podéis hacer por gramo, ¿vale? Existe la posibilidad de que se vea y se estudie los gráficos en repercusión por gramos en vez de por onza. Lo más habitual es que lo veáis por onza, ¿vale? Lo más importante que tenéis que entender para poder ganar dinero es que, como ha dicho Oscar, el oro hay que tener mucho cuidado porque él ha llamado un poco guarro, yo le diría otra palabra malsonante, pero básicamente es que es un poquito sucio, un poquito puñetero. Y lo que necesitáis es intentar entrar en un sitio que más o menos de cierta fiabilidad, cierta estabilidad esa operativa que necesitáis entrar y dejar evolucionar. Lo que os importa es el sándwich que quede dentro. En el punto de entrada y tu punto de salida tiene que haber un sándwich que sea positivo para ti. Tú vas a percibir ese neto. Ya no os importa si es que ha llegado a 1500, a 1800 o a 2000. Lo que os importa es dónde entrasteis vosotros para que cuando esté en ese nivel concreto vosotros queréis sacarlo o no. Sacarlo todo, sacar parte, tanto si estamos hablando alcista como bajista. Entonces tenéis que estar cambiando vuestra mentalidad a un especulador. Un especulador no le importa tanto los niveles del precio en cuanto a esas referencias que quiere destacar, sino que le importa el cuándo entra, hacia dónde entra y cuándo sale. Eso es lo más importante, porque lo que necesita es poder exprimir el precio, ¿vale? Dicho esto, como veis, yo soy un Yo poco... perdona que te corte, Rubén, Adelante. pero creo que la ocasión lo merece porque hemos pasado de los 100 asistentes. Sí, correcto. Una 102. cosa que suele ser poco común en este tipo de webinarios y lo hemos conseguido. Así que gracias a todos, bienvenidos a los nuevos porque os habéis ido uniendo durante el camino y todas estas reuniones que estamos haciendo cada 15 días cada vez se van haciendo más grandes y eso va a hacer seguro que se enriquezcan porque todos nos vais a ir dejando vuestras necesidades y las vamos a ir cubriendo en estos webinarios. Totalmente. Además, como ya os explicaba, lo que queremos es aportaros conocimiento, daros indicaciones de cualquier cosa, como os decía, a nivel técnico, a nivel de gráfico, a nivel de indicadores, a nivel de cualquiera de las peticiones o solicitudes que nos hagáis, ¿vale? Así que nada, Así que a pedir sin miedo. exactamente, habéis sin miedo. Muy bien, dicho esto, recordaros que este tipo de, entre comillas, problemas que nos puede crear el oro casi siempre van a ir relacionados a la volatilidad o la fuerza que pueda ejercer en función de la manipulación que, pues ya sabéis, gobiernos, monedas, ciertos convenios entre países o ciertas situaciones geopolíticas pues van a transmitir al gráfico, ¿vale? No obstante, recordaros que cuando hay un mercado muy tendencial tenemos que tener ciertas precauciones, ahora después lo voy a explicar, sobre todo si estamos utilizando indicadores técnicos, ¿vale? Ahora después lo comentaré.
Bueno, pues es importante también destacar que vamos a trabajar de lo general a lo concreto, es decir, del macro al micro, es decir, de lo más general a lo más específico, y por lo tanto es importantísimo que sepamos dónde nos estamos moviendo, porque lo que necesitamos es situar nuestra marca grande, nuestra macro, por así decirlo, como referencia para poder operar en la micro. Lo que queremos no es que el mercado nos dé una ocasión de entrar, sino que nos la pinte con letrero luminoso y alfombra roja. Si no, no vamos a entrar, porque como decíamos, el oro es muy peligroso, es muy atractivo, la gente gana mucho dinero y por lo tanto pues siempre hace que muchos incautos entren, pero es difícil poder sacarle siempre dinero. A largo plazo vas a ganarle dinero, sí. Y en poco tiempo vas a conseguir mucho dinero, sí. Pero igualmente te lo puede quitar. Entonces, realmente, mis grandes alegrías con el oro han podido ser incluso de ganar un 30% de capital prácticamente en una semana gracias al oro, pero también han sido de que me ha llevado la cuenta en algunos momentos, sobre todo cuando era mucho más inexperto, a puntos muy, muy difíciles. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. ¿Vale? Importante, para que podamos hacer dos bloques en nuestra mente bien diferenciados, vamos a utilizar una macro de H4 en adelante, de 1 semanal y demás, o incluso pues un time frame inferior a H1 que sería la micro, ¿vale? Descartamos totalmente en el oro, por lo menos yo lo desaconsejo, franjas temporales de 1 y 5 minutos. Hay gente que quiere, bueno, que no sufre del corazón y que yo se lo dejo para los que no tienen problemas cardíacos, pero lo de 1 y 5 minutos en algunos momentos es desesperante y en otros momentos va a quebrar todos los análisis que en esas franjas temporales hayáis hecho. Entonces no merece la pena. Que os queráis las Además, pestañas. eso es. Además, yo es una filosofía un poco que tengo en ese sentido, es que si hay mejores activos a operar en 1 o 5 minutos que son más sencillos, que nos van a dar menos problemas, ¿para qué insistir en operar en gráficos tan pequeños? El oro, el Bitcoin, este tipo de No activos merece que la pena. quizás son más juguetones, ¿para qué meterse en ese bosque si tenemos otras posibilidades que quizás para ese tipo de temporalidades funcionan mejor? Ujú. Además tenemos en contra, pues eso, la horquilla posiblemente, incluso los movimientos extremadamente fuertes que hacen que, bueno, sacan a un lado y a otro el temido efecto látigo, que sacan los Eso stocks de es. un lado y de otro y al final te quedas mirando con cara de tonto, incluso pues con un agujero en la cuenta. Así que cuidadito con Así ello. es. No obstante, una indicación interesante que si lo utilizáis, como digo, los indicadores técnicos, intentad que, bueno, no sean osciladores o que sean más bien los seguidores de tendencia, porque van a ser más fáciles de poder llevar y de que os puedan filtrar muchas entradas. Porque si somos capaces de, bueno, entender obviamente lo que significa el utilizar un indicador técnico, o sea, con un oscilador, estamos hablando de un indicador que se satura en su sobrecompra y sobreventa y cuando tenemos movimientos contundentes y constantes de, en este caso del oro, pues se lo va a pasar por el arco del triunfo. Y va a tener mucho tiempo una saturación que nos va a indicar un posible giro que no va a tener o que no va a tener en un corto plazo. Por lo tanto, nada de aguantar posiciones y nada de entrar con un oscilador. En todo caso, como digo aquí, podéis combinar con varios de estos. Podemos combinar, por ejemplo, pues con indicadores técnicos y osciladores, con dos osciladores o más, intentar hacer varias divergencias con los osciladores o algún tendencial. Es decir, de alguna forma tenemos que estar viendo una señal y una confirmación, ¿vale? Yo a mis alumnos de forma jocosa les digo una señal tilín tilín, una confirmación tolón tolón, ¿vale? Para que se queden un poquito con este juego de palabras, pero es que realmente no vamos a entrar a mercado solo por una señal. En algunos otros mercados podríamos, pero con el oro no lo hacemos. Por lo menos yo no lo hago y Oscar tampoco. Entonces vamos a ser muy disciplinados en este aspecto para poder entrar solo cuando el precio, además de una señal, nos da una confirmación, ¿vale? Es decir, cuando hay varias confluencias sobre una misma cosa para que nosotros podamos tener, pues eso, más seguridad a la hora de la entrada, ¿vale? De hecho, pues vamos a pasar al gráfico, vamos a ver algunas cositas. Aquí tenemos el oro. Bueno, de hecho vamos a hacerlo como he explicado, vamos a hacerlo de lo general a lo concreto. Por ejemplo, vámonos al semanal. En el semanal, fijaos, cosas rápidas a destacar, ¿vale? Voy a ir un poquito rápido ya por la hora que es, pero mirad, interesante, en la construcción de años anteriores,
cómo se fueron respetando, ¿vale? En toda esa construcción, todos estos niveles. Y muy importante, también lo que tenemos ahora. Niveles interesantísimos donde el precio, con soportes o resistencias, se ha ido construyendo a lo largo de su evolución y nos empieza a dejar pistas de cómo funciona, de cuando él ha tenido ciertos apoyos, ¿vale? Y sobre todo, y muy importante, cuando él ha podido dejar a futuro una zona, una franja donde el precio está trabajando en la micro, ¿vale? De hecho, pues vamos a ser un poquito también disciplinados, vamos a meternos un poquito más en la parte más cercana, que sería la micro, y podemos estar viendo, pues, en diario o inferior, cómo está actuando, ¿vale? Interesante ver cómo en las zonas de soporte el precio tira para arriba cuando hay una situación propicia. Cuando hay una situación propicia, hablamos de que o se ha quebrado una LT o ha habido un momento del precio en el que hay una excesiva saturación, donde hay mínimos crecientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuando el precio ha llegado, fijaos, no tenía ninguna barrera aparente por aquí arriba, hasta que ha llegado a un nivel semanal importante, donde mágicamente, las casualidades ya veréis que aquí no existen, el precio frena y empieza una micro bajista, que posiblemente pues la lleven un poquito pues a una zona de pausa, o pues si somos igualmente disciplinados y objetivos con lo que estábamos hablando, a otros niveles interesantes de apoyos inferiores. Si nosotros vamos trabajando el precio, como hemos dicho antes, con franjas temporales inferiores, vamos a ver muchas cosas, ¿vale? Muchas, muchas, muchas cosas que al final nos ofrecen como información. Esa información nosotros tenemos que operarla igualmente. No vamos a esperar posiblemente hasta que llegue aquí para operar. Cuando llegue aquí veremos cómo ha venido y cómo se va, a decir, cómo reacciona, y por lo tanto tomaremos una decisión. Pero mientras tanto, nosotros podemos seguir con algunas referencias buscando nuestras entradas simplemente al hilo de lo que el mercado nos pueda ofrecer, ¿vale? De hecho, pues como antes os decía, si simplemente vamos incluyendo algunas de estas referencias pues con indicadores técnicos, pues no sé, con un MAC, con una media móvil, pues no sé, con otro oscilador, podría ser el estocástico, por ejemplo. A ver, ahora, el estocástico, por ejemplo, podríamos poner también algo sencillo. Es decir, tenemos referencias que nos van ayudando a filtrar el precio. De alguna forma, vamos a poner también, por ejemplo, un RSI. Venga, sí, también. De alguna forma, lo que necesitamos son algunas referencias, como digo, que puedan ayudarnos a filtrar. Queremos filtros. Con una simple señal no quiero entrar, ¿vale? Imaginad aquí, simplemente por ver que el precio durante los tramos que el MAC se ha metido por debajo de la línea de cero ha sido bajista, y cuando está por encima de la zona de cero es alcista o levemente alcista, pues ya tenemos un filtro, o por lo menos una señal. Lo que queremos son confirmaciones para poder hacer las entradas. Si yo tengo ya asignada una línea más o menos divisoria de cuándo voy a ser alcista y cuándo voy a ser bajista, no voy a utilizar nada contrario, sino utilizaré todo a favor. Por ejemplo, si yo estoy viendo cuándo el precio me ha girado a través de la media, de los cortes que pueda meter el precio en una media, yo no voy a ir a favor de ese cruce si el precio no me da indicaciones, por ejemplo, con apoyos aquí, o apoyos como podría dar en un futuro inmediato el precio cuando viniese al oscilador aquí, para poder tener la misma sintonía. Lo que quiero decir con esto es que no vamos a alinearnos a un sitio contrario si el precio no nos está diciendo esto. Por ejemplo, si estamos destacando los apoyos que ha hecho con estos dos apoyos que ha hecho aquí en el estocástico y también con el RSI, yo tendría que ver que aquí sucede algo, ¿vale? Si ha venido a un nivel que antes hemos puesto que era relevante e importante como un soporte, y vemos que tras estos apoyos que ha hecho en los osciladores, el precio sale inicialmente con la señal del estocástico del MAC, y vemos que ha sido sobre los apoyos, aquí tengo cierta fiabilidad. Cierta fiabilidad porque ya tengo al menos una, dos y tres señales que me están diciendo algo sobre algo macro, que es el nivel,
¿entendéis? Por lo tanto, lo que quiero es que explicaros de una forma sencilla es que tenemos que alinear varias cosas para poder tener la seguridad de operar para uno u otro lado. No voy a entrar a tontas y a locas esperando de que simplemente el precio se cambie. Es decir, no vivimos de ilusiones, vivimos de dinero materializado por las decisiones que tomamos dentro del mercado, ¿vale? No obstante, con referencias incluso menores, por ejemplo de 15 minutos, podríamos estar viendo un montón de cosas que se pueden alinear. Fijaos sobre todo en la parte de las divergencias, cuando el precio está haciendo divergencias, tanto en este sentido, por ejemplo, aquí ha tenido una divergencia y el precio corrige, ¿hacia dónde deberíamos tener nuestro objetivo? Pues aquí hay un nivel macro de frente, el precio viene a chocarse de frente, nuestra expectativa debería ser aquí. Es decir, si yo puedo meter una operación aquí, aproximadamente con este ratio, cuando haya llegado aquí, sea que tenga un 2-1, un 3-1, etcétera, etcétera, yo tengo que ser consecuente de que mi expectativa de pago no debería superar esto, al menos de la forma en la que yo tendría que gestionar. Es decir, si yo no he gestionado antes, cuando llegue ahí, a ese nivel, yo tengo que gestionar. Tengo que poner un empate, tengo que sacar un parcial, tengo que mover a cero riesgo, tengo que cerrar la operación, lo que yo quiera, pero tengo que hacer algo. Porque lo que no puedo hacer es vivir de una expectativa de que el precio se va a desplomar porque yo quiera, ¿vale? Y más todavía cuando estamos teniendo el sentido de que el precio empieza a poder despegar tras los apoyos que anteriormente ha ido haciendo también en esta referencia, ¿vale? Es decir, lo que quiero decir con esto es que intentemos alinear varias cosas, pero que también tengamos el sentido común de poder operar hacia un lado o a otro del precio con una expectativa de pago real, ¿vale? A partir de ahí, todo lo que corra mejor para nosotros, pero tenemos que ser consecuentes con esto. No sé si Oscar tiene algo más que añadir. Simplemente, como detalle, algo a tener en cuenta, que al final un indicador en general no es más que el precio graficado de otra manera. Y lo que dice Rubén es súper importante, que por mucho que un indicador nos esté dando cierta información, lo más importante, la última palabra siempre debe tenerla el precio, ¿no? Porque, como bien os ha indicado Rubén, como bien estaba analizando Rubén, las zonas en las que el precio ha actuado, el propio comportamiento del precio, si se está moviendo con fuerza o sin fuerza en una dirección, etcétera, etcétera. Esa es la parte principal. Después el indicador nos puede dar algo que quizás se ve más fácil de forma gráfica y se ve más difícil en las propias velas, vamos a decir, pero no tenemos que olvidar que los indicadores no son más que el precio graficado de otra manera distinta, que generalmente suelen tener un pelín de retraso, y que un pelín de retraso porque cogen más de una vela, es decir, cogen las velas anteriores, más, menos, pero cogen las velas anteriores, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta también. Pero al final, como bien os indica Rubén, la palabra final siempre la debe tener el propio precio, que es lo que con su movimiento nos hace ganar o perder dinero. Y hay veces que perdemos ese matiz y que muchas veces nos centramos en indicadores. El indicador este me está diciendo tal, me está diciendo cuál, y sin ni siquiera mirar el precio entramos y luego a posteriori nos damos cuenta que quizás no era la mejor situación. Entonces, como detalle. Muy bien. Pues mira, algo que quería simplemente compartir como referencia. Cuando estáis operando en series cortas, por lo menos algo que yo hago y funciona bastante bien. Como te decía, mirar las saturaciones que pueda tener el precio. Por ejemplo, cuando hay una saturación, en este caso, tanto de uno como otro oscilador, ¿vale? Ya no solamente tengo un filtro, sino que ahora mismo pues tengo esos dos filtros. Una vez que veáis que esto sucede y que el precio ha cogido cierta tendencia hacia donde debería, por lo menos hacia donde indica en este caso los osciladores, ese momento inercial que ellos indican, yo simplemente lo hago sencillo. Una vez que el precio sobre este esté abriéndose significa que el signal pase por encima del histograma con el MAC, lo único que necesitas es trazar una simple LT y donde rompa el precio es donde vas a ir. Es decir, cuando el precio haya tenido, vuelvo a repetir,
esa saturación ya haya cogido inercia, veis los toques que haya hecho aquí abajo, en este caso, ¿vale? Que son este y le trazáis una LT, ¿vale? Como ha sucedido aquí, pues, bueno, anteriormente como ha sucedido aquí, ¿vale? Que había tocado anteriormente estos 2 puntos y rompe la LT, etcétera, etcétera. Solamente haciendo esto, ¿veis? De una forma muy sencilla, muy sencillota, le trazáis esa LT y en las franjas temporales cortas, temporales pequeñas, ya como veis no me voy más adentro de 15 minutos en el oro, es bastante sencillo poder ganar dinero, poder entrar con cierta seguridad. Pero como digo, son un cúmulo de varias señales y confirmaciones a partir de la cual yo entro. Es decir, aquí estamos juntando varias cosas, ¿vale? Hacemos que nuestros filtros de osciladores, el 1 y el 2, estén bien, con este que el MAC es un mixto, ¿vale? Cuando el MAC esté despuntando y hayan tocado ellos y yo haya puesto mi LT, pues ya tengo mi confirmación. A partir de ahí, bueno, nadie me asegura 100% de que salga bien, pero sí que voy a tener las probabilidades de mi parte, ¿vale? Sobre todo porque estoy tratando en estas LTs de que el precio vaya arriba, porque aquí, en este caso yo, Rubén López, ha designado, ya que he puesto unos niveles de soporte en la estructura alcista y he visto que el precio ha llegado y ha reaccionado, mis probabilidades son de que vaya alcista. Y por lo tanto, cada vez que yo vea una señal y una confirmación sobre una línea de entrada, yo voy a irme alcista. ¿Me seguís? Es decir, estamos intentando alinear varias cosas para que al final me repercutan a favor. Nadie me da la seguridad de que pueda, como yo digo, sacarle siempre dinero al mercado, pero en la mayoría de casos yo, y sobre todo si soy ágil gestionando, voy a ganar dinero, mucho más de lo que me va a quitar, ¿vale? Pero, como digo, no confiaros. Es un activo bastante inquieto y a la misma vez bastante volátil y es difícil que podamos tenerlo, pues eso, encorsetado, ¿vale? Hay cosas muy sencillas que se pueden aplicar con el oro y, bueno, simplemente ir descubriendo algunas de las que pueden funcionar teniendo esa base. Señal y confirmación y, si es posible, confluencia con, pues, ciertos niveles de relevancia que os puedan ayudar, ¿vale? Es un poquito la idea que quería dejaros a nivel técnico y, bueno, no hay mucho tiempo para más. No sé si tenéis ahora un tiempo de preguntas, por supuesto, para vosotros. No sé si Óscar también quiere comentar algo más a nivel del Yo por mí gráfico. todo perfecto. Vale, pues bueno, entonces el tiempo de vuestras preguntas. Hemos intentado hacerlo lo más breve posible para que quede de tiempo. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Bueno, estas solicitudes. La gente está solicitando SP y soportes y resistencias. El oro está maldito. Bueno, sí, en parte el oro también da mucho dinero, también lo digo. Luego también, saludos, sí, saludos a todos, desde México, Chile, Ecuador, Colombia, por supuesto. Sí, las moving average, vamos a ver, las medias son quizá por excelencia el indicador técnico seguidor de tendencia más utilizado, ¿vale? Yo normalmente, si me pongo alguna, me pongo una de medio plazo. Las de medio plazo van pues aproximadamente entre 20 a 50 más o menos, son las que son de medio plazo. Pues ahí tenéis casi siempre referencias interesantes en los números de Fibonacci, que yo destacaría, por ejemplo, el 21, el 34, el 55. Esas tres son de medio plazo y me cogería una de esas, sobre todo porque no vamos a bajar un time frame pequeñito. Vamos a bajar un time frame lo más pequeñito, pues 15 minutos de ahí en adelante, y sobre todo 1 hora y 4 horas que van a ser la temporalidad de andar por casa. Luego, interesante también, bueno, sí, muchas gracias. Felicidades, Óscar, desde algunos de nuestros asistentes, ¿vale? Se tienen que ir. Muchas gracias. Quedará grabada la clase y podéis solicitarla a XM, si no intentaremos nosotros ponerla por algún sitio, como hemos hecho en los anteriores webinars. Eso es, a Y ver si nos dejan. sí, nos dejan, claro. Y nada, importante de hacer la referencia que os decía respecto a las medias, es interesante que podamos filtrar igualmente, ¿vale? Una media móvil no es más que, como decía antes Óscar, pues un reflejo graficado del precio en diferentes, bueno, referencias que pueden ser de máximos, mínimos, de cierre, etcétera, etcétera, pues exponencial o no, y un sinfín de variedades, pero al final se convierte en el precio interpretado de otra forma.
¿vale? O el paso o registro del precio interpretado de otra forma. Vamos a tener cuidado con esto. Pensamos que una media es inviolable o que una media es sagrada, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que ir acompañando el propio movimiento del precio con la referencia de los indicadores, en este caso de una media que pueda darnos. Y es muy importante que podamos tener en cuenta y podamos ser bastante sensatos el que una media debe estar bien configurada. Hablo de que una media, por ejemplo, de largo plazo estaría muy indicada para cuando yo opero pues time frame pequeños. Y una media de corto plazo, en este caso con pues menor de 20 periodos, por ejemplo 13, por ejemplo 14 o 15 o 10 o 9, debería ser con temporalidades pues de medio a alto rango, es decir, de H1, H4, diario, etcétera, ¿vale? Porque es como mejor van a comportarse y como mayor información nos pueden ofrecer. Dicho esto, pues es una de las sugerencias. Si queréis que hablemos de indicadores técnicos, pues nos lo solicitáis y preparamos un poquito más de lleno todo esto y bueno, es uno de otros temas que se pueden comentar, ¿vale? Pero Eso Oscar, es, y si por lo que sea queréis pensároslo un poquito más, eso es. por redes sociales también nos lo podéis mandar, no hace falta que sea ahora mismo, porque igual los pillamos un poco a contrapié, Ujú. entonces podemos esperar o el que no lo tenga claro todavía, pues puede revisar el gráfico, lo que sea, y con las dudas mandárnoslas por redes sociales para que las tratemos aquí. Muy bien, pues nada, solamente comentaros para finalizar que, bueno, hay una pregunta aquí de qué activos son mejores para operar. Pues mirad, es una referencia que hemos querido hacer hoy al oro porque habían solicitudes anteriores y nos pareció un tema bastante interesante. Suele ser a final de año uno de los activos también que suelen utilizar, pues bueno, muchas corporaciones y gobiernos y entidades, pero nosotros, o por lo menos hablo por mí, la referencia que yo, o el comentario que quiero dejaros con respecto a él es que si sois noveles, no lo utilizáis, pero observarlo. Intentad ver sus movimientos, sus características, ir viendo, como os decía antes, la idiosincrasia, el cómo se mueve, el cómo respira, el por qué. Y cuando ya tengáis un tiempo siguiéndolo, entonces empezad de una forma muy sencilla con franjas temporales grandes, de H1, H4 diario y con un lotaje ínfimo si es que tenéis que meter alguna posición. De tal forma que seáis muy precavidos, pero podáis ir cogiéndole la temperatura, ¿vale? Yo me decantaría sobre todo por cosas más sencillas, pero cuando ya seáis experimentados veréis que es exactamente igual que operar con cualquier otro subyacente, solo que tiene sus propias características, sus propias preferencias, ¿vale? Y siempre y cuando las conozcáis, no vais a tener ningún problema en operar con él, ¿vale? Pero mucha prudencia. Mi consejo es que tengáis mucha prudencia al operar este subyacente, ¿vale? No sé, ¿algún comentario para terminar, Oscar? Pues que al final tengan en cuenta lo que hemos comentado respecto a esta pregunta al principio, ¿no? Y qué zonas o qué timeframes pueden ser más interesantes y cuáles pueden ser un poquito más peligrosos. Y bueno, y también el filtrado que se le puede llegar a hacer con las correlaciones y demás. Ujú, correcto. Muy bien. Pues nada, chicos, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Hemos intentado darle un poquito de, pues, de sintonía con diferente variedad a lo que comentamos del oro, que no fuese un tostón y un rollo solo de ver qué tipo de metal es y qué hace y para qué se utiliza, sino darle un poquito también de entidad y de cuerpo, pero se quedan muchas cosas para decir también. No obstante, os invitamos a que los siguientes webinarios, si cualquiera que tenga duda o quiera hacer un breve comentario, una pregunta, pues nos la hace y la atenderemos lo antes posible, ¿vale? Y recordaros esto, cada 15 días, es decir, perdón, cada 2 semanas vamos a tener un webinar como estamos teniendo desde hace un par de meses acá. Y bueno, van a haber temas diferentes, vosotros podéis opinar y sugerir pues temas diferentes y nada, estáis invitados, ¿vale? Ha sido un placer estar aquí con vosotros y nada, que tengáis buen trading. Un saludo a todos.